Como antes, tengo que decir que muchas gracias a ti, Luciano, no solamente por la excelente exposición, sino por ese sugerente final. Y yo tengo que decir que nuevamente gracias, porque han sido dos personas que no me han hecho moderar nada, y además de no hacerme moderar porque se han moderado solos, han tenido la amabilidad de en ambos casos recordar algunas cosas en las que yo tenía cierta implicación. A ese respecto quiero decir que dentro de muy poco aparecerá una nueva edición de La Judith de Azorín en una editorial más asequible, en Biblioteca Nueva. Y aprovechando, y para terminar yo mi brevísima intervención y darles a ustedes la palabra, aprovechando de nuevo el pie que me ha puesto Luciano muy generosamente al decir lo de Historia de una escalera y lo de Buero que yo puedo conocer, pues me ha dado la idea de recordar una cosa, y es la cita inicial de Historia de una escalera. Una cita que en aquel momento no se apreció, pero que hoy día nos hace ver que Buero Vallejo estaba escribiendo el primer drama sobre la Guerra Civil Española. La cita es del profeta Miqueas y, de manera aproximada, en lo que yo puedo recordar, dice algo así como: porque el hijo deshonra al padre, el suegro deshonra a la nuera y los enemigos son los de su casa. En esos enemigos de su casa estaban los enemigos, digo, de esa inmediata guerra anterior, que él había podido sugerir en algo en las palabras en la arena, que podrá años después llevar a una obra, pero que en este momento, a través de un texto bíblico, de esos textos bíblicos que han ustedes estado viendo durante estos días y que hoy clausuramos, digo que a través de ese texto bíblico, Buero Vallejo nos estaba diciendo que Historia de una escalera era también la desafortunada historia de la Guerra Civil Española. Muchas gracias por la atención que han tenido, y pasamos al coloquio con la primera intervención de Alfredo Hermenegildo. Sí, cuando nos reunimos en Madrid para echar las bases de este encuentro, creo recordar, Luciano, que dijimos, bueno, en el siglo XIX y el XX y el XXI, yo creo que esto lo vamos a solucionar en 2 patadas y no va a quedar gran cosa. Me habéis dejado impresionado, porque excepto en el siglo XVI, donde hay una presencia importante de lo bíblico en el teatro catequístico, creo que hay más, por lo que ha dicho Jesús, hay más teatro bíblico de una o de otra manera en el siglo XIX-XX que en el siglo XVII, por lo que hablábamos ayer. Eso me ha impresionado. Ahora, quería haceros una pregunta, y es la siguiente. Habéis hecho una enumeración que abre ahí una serie de trabajos y de etcétera, 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 echando mano de títulos en los que figura el nombre del héroe, Salomé, Salomón, tal cual, tal. ¿Es que no hay además otras obras en las que el título no incluya al nombre del personaje, que podemos identificar rápidamente? Habéis presentado algunos casos, eso está claro, pero en general he visto eso, que en los títulos aparece casi siempre el nombre del autor, o es que en el rastreo que habéis hecho os habéis limitado solo a eso. Esa es mi pregunta. Bueno, en mi caso es un rastreo más sobre pistas, más para enumerar asuntos que no para poder entrar realmente a un detalle que sería inacabable. Hay bastantes más ahí puestos, ¿no? Y hay que advertir una cosa, que a veces es exclusivamente el nombre bíblico el que se utiliza y que hay que comprobar en cada caso realmente de qué tratan las piezas. Claro, y usted invierte el planteamiento y probablemente sea tan productivo la búsqueda. Yo no la he hecho, realmente, porque realmente cuando comencé un poco a trabajar y a buscar, es decir, era tal la acumulación de cosas que dije, bueno, vamos a ver qué soy capaz de decir en 30 minutos. Sí,
claro, la Biblia, de unas formas u otras, impregna completamente nuestra vida. Digo, de unas formas u otras, ¿no? Y por lo tanto, sugiere siempre cosas y luego habría que ver también todo ese tipo de expresiones, pongamos por caso el hijo pródigo, que aparecen ahí y que naturalmente después se pueden detallar o se pueden encontrar en los contextos más diversos. Sí. Es decir, esto es un poquito casi levantar la tapa de la olla para empezar a ver qué hay dentro, no es más, por lo menos desde mi punto de vista. Tiene usted toda la razón. No, bueno, yo contestando a lo que dices diré que hay que ver las dos caras. Es decir, yo he citado alguna obra en que no hay ninguna referencia directa o a personajes o acontecimientos de la Biblia, pero lo que hay que tener cuidado también es lo contrario, porque hay obras que llevan el nombre de Eva, de Adán, etcétera, etcétera, y a veces puedes meter la pata perfectamente, sobre todo en el teatro de finales del XIX, donde se bromea mucho. Digamos que se bromea, hay más cosas, claro, pero se bromea mucho con nombres tipificados, ¿no? Como Adán, por ejemplo. Cada vez que aparece Adán es una... Vamos a leerla, y lo que hay es un Adán que hace sablazos en el Madrid de aquella época, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Esto, yo creo que lo que ha dicho Jesús tiene toda la razón. Esto ha sido destapar la olla. Yo, para mí también. Hombre, Jacinto Grau, como tú sabes, yo lo había estudiado y algún autor más referido a la Biblia, pero no. Pero hay una cosita que sí me gustaría, matizar a la afirmación primera que tú has hecho, ¿no? Porque además me sentiría muy mal pensar que yo cito más obras que Mercedes de los Reyes haya estudiado. Eso jamás. Jamás. Porque como el Códice de Autos Viejos no hay nada. Esto es evidente. No. Del 17, perdón. No, pero me refiero a una cosa. Una cosa es la escritura y otra cosa es la representación, como tú muy bien sabes. Y el problema es que quizás, si nos hemos dado cuenta, quienes han escrito estas obras son escritores que incluso no han llegado casi al teatro, alguno de ellos. Es decir, que las han escrito son como, yo llamaría escritores intelectuales, escritores cultos, poetas, profesores, excepto José María de Quinto, quizá, y esto, pero el problema es que luego no han llegado prácticamente al teatro casi ninguno, o han llegado levísimamente. Entonces, por eso a mí me interesa mucho más la pregunta sobre el público y sobre los escenarios que sobre la escritura. Porque ya se puede escribir, incluso hoy se podrían escribir en los conventos muchas obras sobre la Biblia, pero si no se estrenan, ¿para qué? No, ¿para qué? Pues para hacer congresos, pero no para hablar del público. Sí, en esa obra que Luciano citaba de Alfonso Sastre, en esa obra breve, donde hay indudablemente un sentido bíblico, en el título no aparece demasiado el cargamento de sueños. No en las otras. En una obra como El tragaluz de Buero Vallejo, el tema del caínismo está más que claro. Yo creo que es más bíblica que las palabras en la arena, si vamos al sentido profundo. Bueno, no, igual, al sentido profundo, pero claro, es todavía mucho más complicado el buscar de dónde no está el título, porque en general, en lo que yo conozco mucho menos que mis dos compañeros de derecha e izquierda, muchísimo menos, pero en lo que yo conozco, el autor en general intentaba que se notara que aquello era algo bíblico, e incluso bíblico para bien o para mal, para parodiar, para negar como Alberti, y más se da el otro caso, que la apariencia del título en realidad esconde algo que no tiene nada que ver con la Biblia. En fin. Bueno, pues Susana. Por suerte, se va a tratar de Gertrudis Gómez de Avellaneda. La pregunta es ¿por qué no se ha mencionado? Gran escritora de tanto éxito popular con dramas como Baltasar, Saúl, ¿o es que seguimos dejando a una gran escritora de lado, a quien se le negó entrada? No estoy bromeando, a quien se le negó entrada a la Real Academia en su gran momento histórico. ¿Se quisiera hacer alguna mención de ella ahora en el siglo XIX? Saúl, Baltasar, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Bueno, está ahí en la relación mía de
Lo que pasa, yo he hecho una especie de picoteo realmente en el documento que está. Bueno, y yo la utilizaba para decir la enorme distancia que hay entre ese tipo de dramas decimonónicos y la nueva sensibilidad finisecular. No es menospreciar para nada a la Avellaneda. No me considero con autoridad, en todo caso, para opinar sobre ella, porque no es una autora que haya trabajado especialmente. Pero el paso del tiempo también es implacable, quiero decir, y para el teatro muy especialmente. Se decía aquí muy bien la enorme distancia que hay entre los escenarios y la mayor parte de este teatro, realmente. Estamos hablando de teatro para lectura, estamos hablando muchas veces de textos que se han difundido en revistas militantes, o textos que han sido como mucho estrenados en teatros de ensayo. No, para nada es menospreciar a la Avellaneda. Simplemente que, afortunadamente, por otra parte, el panorama es sumamente complejo, ¿no? Es decir, podríamos hablar de Pilatos de Zorrilla, tampoco ha comparecido. Es decir, son docenas realmente de dramas, ¿no? Y esto, pues, insisto, es un poco un acercamiento para decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer con todo este legado, ¿no? Pero para nada es menospreciarla ni dejarla en segundo plano. Carmen. Estas dos personas han pedido esto. Sí, es un pequeño ejemplo, siguiendo la argumentación que vosotros dos habéis hecho en cuanto a la posibilidad de hacer un corpus de obras de tema bíblico en el 19 y en el 20. Es verdad que hay que tener mucho cuidado con los títulos, tanto si reflejan, por si reflejan el contenido o no. Hay se me ocurre una obra de mediados del 19 que se estrena el 24 de diciembre, es decir, dentro del ciclo de Navidad, y por el título pareciera que se formara parte de este ciclo y no. Si yo leo Gaspar, Melchor y Baltasar o el ahijado de todo el mundo, claro, me lo creo. Pero si luego voy al texto, realmente veo que es una obra cómica, que era lo que interesaba también representar en esas fechas donde todo el público iba al teatro. Nada más era por ejemplificar, que me ha venido y además me ha resultado curioso porque se me ha dado el caso y he ido a la obra, claro. Entonces hay mucho cuidado con los títulos y seguramente otros no reflejarán en el título el contenido. Nada más, gracias. Vamos, estamos completamente de acuerdo. Es decir, es una advertencia para caminantes, ¿no? Primero, gracias por este nuevo horizonte que se nos ha abierto. Primero, para Jesús, en el marco de esa situación finisecular, ha estado bien encuadrar cómo reaparece el tema del Nuevo Testamento, de la persona de Jesús, con la vida de Jesús de Renan, 1963, y cómo el tema de Jesucristo va a aparecer no solo en dimensiones teatrales, sino dramáticas de un modo general. Me voy a referir en concreto a un nombre que nos ha citado don Miguel de Unamuno, que tiene tema bíblico, por ejemplo, el tema de Abel Sánchez, pero hay una obra donde él ejemplifica lo que muy bien dijiste a propósito de Valle Inclán. Dice, se hace una obra leyendo un texto y reescribiendo. Pues bien, Unamuno, con el título El Cristo de Velázquez, sí, no la referencia a otro libro, sino la referencia a una obra de arte, a Velázquez, hace su obra El Cristo de Velázquez, que no es teatro, evidentemente, pero es un poema dramático, bíblico, de una intensidad sobrecogedora. Son miles las citas bíblicas y cada uno de los títulos prácticamente es, digamos, una especie de condensación. Y está en la potencia lírico-épica, dramática, que deberíamos considerarlo como la nueva forma de llevar a expresión dramática de un tema bíblico. El segundo apunte, el tema Oscar Wilde, Salomé, ha quedado como dominante. A mí me gustaría subrayar que a partir de un momento dado de que Oscar Wilde es condenado, está encerrado en la cárcel de Reading, tiene la famosa carta Epístola in Carcere Vinculis, que escribe su amigo, que es una epopeya cristológica, Cristo poeta,
realmente admirable. Y sobre todo, cuando ya está fuera, publica La balada de la cárcel de Reading, que es todo un drama excepcional, donde ve, es decir, él asiste al encarcelamiento, a la decapitación de un preso, al que hacen asistir todos los presos. Entonces, el poema La balada de la cárcel de Reading está hecho. La muerte de ese preso, la muerte de cada hombre, sobre la estructura dramática del drama de Jesús. Por tanto, el Oscar Wilde, que normalmente tenemos pues el abanico, etcétera, etcétera, y de la Salomé, tiene otro Oscar Wilde de unas dimensiones realmente muy, muy valiosas. Y luego, por lo que Luciano nos ha aludido a los del primer día y el Evangelio de Judas, bueno, ese tipo de acontecimientos hay que situarlo en esta especie de recuperación crítica de una historia primitiva, de documentos ocultos, de Esenios, de Qumran, que hubieran tenido ocultas. Nadie lo tomamos en serio. Son documentos del siglo II y III, de carácter apócrifo, de voluntad gnóstica, y que en esta especie de oleada de novela histórica está surgiendo, pero que en el mundo especializado nadie tomamos en serio. Y la figura de Judas y sobre todo la de la Magdalena han pasado a ser los exponentes contemporáneos de esa beletística que no tiene nada que ver ni con la historia ni con las fuentes bíblicas reales. Gracias. Empiezo por el final, solo por... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y además he hablado antes incluso de citar el Evangelio de Judas. Yo he hablado no tuve ocasión de hablar con vosotros, sí llamé, por ejemplo, a Sánchez Caro, que no lo localicé, pero sí con algunos colegas, incluso del Consejo, como Sofía Torallas, que ha editado, con Moreno, ha editado el Evangelio de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me tenté un poco el ropaje antes de meterme con esto. Pero sí os diría una cosa, yo le diría a la Iglesia Católica que no se lo tome en serio, pero que sí se tome en serio las consecuencias que todo esto tiene cara a la opinión pública por parte de los media, y que puede condicionar la visión no muy pesimista, no muy optimista, por otra parte, que se puede tener de la presencia de la Iglesia hoy dentro del contexto social contemporáneo. Es decir, estoy de acuerdo con vosotros, no es que esté de acuerdo, es que si tú me lo dices ya está. Pues es el Evangelio de Judas, por lo que he leído efectivamente es, bueno, pues nacido donde nace, por lo que nace. Yo he hablado de la National Geographic y lo que pretendió con su presentación en todo el mundo y sacar consecuencias económicas de ellas asombrosas. Pero me permito decir, sin embargo, que visto desde fuera por un seglar, esto tiene unas consecuencias determinadas y a lo mejor la Iglesia no ha reaccionado frente al pueblo, llamémoslo, para decirle realmente lo que es. Y si se queda, como dije el otro día, como los políticos se quedan en sus palacios sin salir a comprar el pan, a lo mejor a veces si nos quedamos y no salimos a comprar el pan, porque eso al fin y al cabo es una tontería, a lo mejor estamos haciendo más daño del que se recibe precisamente por ese Evangelio de Judas. Es una observación. Sobre lo otro, prefiero que... Unamuno es absolutamente bíblico. Es decir, desde los títulos, Abel Sánchez, hasta la concepción de sus personajes, parejas de personajes construidos sobre parejas bíblicas. Es decir, es casi un continente en sí mismo, Unamuno. Estamos completamente de acuerdo. Y por supuesto de acuerdo que Oscar Wilde no es solo Salomé. Y bueno, y creo muy oportuno que haya traído a colación estos textos tan importantes unidos al proceso. Yo particularmente tengo mucho cariño a la balada de la cárcel de Reading. Es decir, me parece un texto poético de una intensidad humana extraordinaria. Otra cosita, vuelvo ahora yo al principio. A mí me parece muy poco dramático el Cristo de Velázquez de Unamuno. A mí el Cristo de Unamuno me parece tan poco dramático que yo creo que es para leerlo en silencio y uno mismo. Es más, a mí me parece que es más una oración, ¿no? Una oración en silencio, que una declamación. Es más, alguna vez que yo lo he oído declamar, mejor echar el cerrojo. Pues quizá por eso. Pero la intensidad dramática de cada uno de sus cuadros en sí, cada uno la secuencia. Ya lo
no sé. Sí, sí. Donde es como en las grandes pinturas, el donante que se pone en la esquina del cuadro y reza, y es perfectamente diferenciable entre el poema inmediatamente anterior, Santeísimo, que alude a Germán Cohen, la Constitución, y a Ortega, que es quien está metiendo el dedo en el ojo. Pero interna, no interna. Ya estas consideraciones particulares tenemos que dejarlas de momento. Hay 2 palabras pedidas, 3, y tenemos que terminar con ellas, porque ya es casi la media. Tenemos nosotros también que cumplir, como han cumplido ejemplarmente los 2 ponentes. Incidentalmente no iba a hablar de ello, la consideración que ha hecho Luciano respecto a que la Iglesia debía tener en cuenta estos textos como el del Evangelio de Judas. El texto, solo la ignorancia ha podido darle la proyección, porque era un texto conocido desde Ireneo, se sabía, bueno, pero eso es indiferente. Lo que significa el fenómeno gnóstico en el cristianismo primitivo es una cosa que el cristianismo debe tener siempre presente y considerar, porque es de una potencia reflejada en el mismo cristianismo, pero de una autorrevisión del mismo cristianismo profunda que significa un fenómeno muy especial. Bueno, de esto no era mi intervención. Mi intervención era mucho más llana. Estoy contento y satisfecho de haber que habéis citado a 2 dramaturgos catalanes, a Segarra y a Espriu. Bueno, yo llevo allí, como sabéis, 30 años en un gozoso exilio catalán. Yo no soy catalán, pero desde el año 75 soy catedrático de literatura hebrea en la Universidad de Barcelona. Y durante 10 años he instaurado en aquella universidad la asignatura, creo que era única en todo el panorama universitario español, de la Biblia en la literatura. Era una asignatura que se daba opcional para los alumnos de filología. Bueno, y claro, yo he tenido que tener contacto pues, con la literatura catalana, evidentemente. Y entonces me permito señalar un autor que es curiosamente bíblico en toda su producción dramática, estrictamente, que es Joan Oliver, o el conocido Pere Quart, que tiene un drama sobre, en catalán, allò que una vegada s'esdevingué, aquello que sucedió una vez, que es la historia de Caín y Abel y el paraíso. Siempre desde el punto de vista humorístico. Allí nos presenta a Caín queriendo saltar la valla del paraíso para ver qué hay dentro y cómo es el árbol aquel que comieron sus padres. Bueno, sí. Después tiene Noé en el puerto de Hamburgo, que es una ironía tremenda de Noé, que llega al puerto de Hamburgo con su arca de Noé y se encuentra un funcionario alemán, que le empieza a pedir cuenta. A ver, ¿usted qué trae aquí? ¿Usted trae animales? ¿A usted es de un circo? No, yo no soy representante de un circo. Y después está una obra también muy interesante, que es la biografía de Lot. Son 3 obras dramáticas de este autor que sí que merece ser incorporadas. Cuando hicimos el año pasado el seminario aquel sobre los relatos de los orígenes en la literatura española, yo traje a 3 autores catalanes que nos hablaron. Que este hermanamiento entre las 2 literaturas creo que es ejemplar y lo debemos seguir programando. Por eso me permito insinuaros este autor, que es significativo en la cultura catalana y que es estrictamente bíblico. Ahora, desde una perspectiva absolutamente humorística y típica de Pere Quart, que era Pere Quart, o sea, es una parte. Pues, usted daba la Biblia en la literatura. Yo recuerdo cuando en el temario de oposiciones de bachillerato, uno de los primeros temas era la Biblia en la literatura española. Ahora ya muchos no saben ni qué es la literatura española ni qué es la Biblia, o sea que el deseo es que en vez de fijarse en tantas cuestiones puramente accesorias, se tenían que fijar más, no digo nosotros, por desgracia, los que pueden mandar que se fije a alguien, que se fijaran más en estas cosas, tanto de Biblia como de literatura, porque ya tampoco hay literatura española en el bachillerato. Mercedes. Bien, gracias. Yo quería, desde luego, felicitar a los 2 ponentes porque nos han mostrado un panorama y por el esfuerzo que han hecho en la investigación de algo que no estaba hecho. Pero, y también me ha impresionado esa cantidad de obras dedicadas al tema bíblico, vamos a llamarle así. Lo que me planteo que quizás hay que contemplar la Biblia, en este caso, desde unos presupuestos distintos a los que hasta ahora mismo la hemos estado contemplando. Y aunque haya que hacer una clasificación de las que más se acercan, las que menos se acercan al texto bíblico, creo que ninguna es despreciable, porque siempre, aunque sea la obra cómica, aunque no responda realmente al Adán bíblico, pero sin embargo, si el título está ahí, es un referente.
Y al ser un referente, aunque se le dé la vuelta a ese referente, me parece que no hay que despreciar ninguna y quizás en este siglo XIX, en estos siglos XIX, XX y XXI, plantearnos de otra manera que hasta ahora, como hasta ahora lo hemos hecho, de esa fidelidad a las fuentes bíblicas, no. Pero desde luego los nombres son puramente significativos, y son bíblicos. Y detrás hay una historia, aunque después esa historia se haya transformado o se haya, diríamos, pues alejado de lo que realmente fuera. Bien con un propósito cómico o bien pero eso significa algo. Y por lo tanto creo que ninguna es despreciable. Sí, yo en ese sentido que acabas de decir tengo muchísima curiosidad por ver lo que ha hecho Lluís Cunillé con la corte de Faraón. Porque, en efecto, claro, lo que pasa es lo que decíamos antes, todo eso evoca un mundo que, por desgracia, cada vez está siendo más ajeno, que era el problema del público. Pero bueno, vamos a terminar con la última intervención en este coloquio y quiero agradecer la atención y precisión de ponentes y de ustedes. Sí, es la última. Sí. Muchas gracias. Y brevemente, porque ya es la hora. Entonces, cuando nos reunimos en Madrid para trazar el programa de este congreso, nuestra intención era pues ofrecer el estado actual de los estudios sobre la Biblia en el teatro. Y creo que se ha logrado muy satisfactoriamente. Nos hemos dado perfecta cuenta hoy de que hay un interés altísimo también siglo XIX y siglo XX, aunque los matices, la intencionalidad teatral es muy diferente, pero en cualquier caso la nómina de autores que aquí se han ido citando es de tal altura que merece efectivamente estudios particulares. Quiero decir que a partir de ahora, cuando se aborde este tipo de encuentros, habría de hacerse para no sentirnos abrumados, como puede ser un poco la impresión que hemos obtenido de la mayoría, pues centrarlo, por ejemplo, pues en el teatro en el siglo XX. Eso en primer lugar. Pero creo que el objetivo se ha conseguido. En segundo lugar, yo quiero decir que también está en nuestro horizonte, nos parece muy importante atender a todo lo que es lo textual o paratextual en la actualidad, y me estoy refiriendo al mundo de la música, también desde lo antiguo, porque en efecto esto no lo hemos abordado de una manera suficiente, pero atender a la zarzuela, atender al mundo de la ópera, atender al cine, la televisión, hasta la publicidad que has citado, y me parece también muy importante. Es otro aspecto que también lo tocaremos dentro de nuestro proyecto, que, insisto, es filológico. Castilla-León es otra laguna que me parece que ha quedado, es decir, desde el punto de vista histórico nos hemos centrado quizá más en un contexto histórico castellano que no en el catalán, valenciano, etcétera, que ofrece una perspectiva también en la Edad Media muy diferente al castellano, y que esto implica la colaboración de historiadores para hacerlo de una manera pues satisfactoria. Y finalmente, en lo que respecta al siglo XX, yo creo que ahí, a partir de los años 50, Luciano, porque se han hecho diferentes alusiones a esta cuestión, leer más, leer menos la Biblia, yo diría escuchar también, escuchar la Biblia, más, menos, nada más que daros una cita. Acaba de aparecer hace un mes la Biblia interconfesional publicada por Sociedades Bíblicas Unidas junto con el Verbo Divino y la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. Esta Biblia, en su introducción, dice: en el año 2007 se han vendido 500 millones de ejemplares en el mundo. En el año 2007. 500 millones de Biblias. Y por lo que respecta a las Biblias traducidas al español, 27 millones de Biblias. Claro, todo lo que se puede decir en relación con los años 50 hasta nuestros días afecta de manera particular a España, pero el mundo hispánico en otro momento tendremos que abordarlo también de manera específica, incluida la literatura, porque es un panorama muy diferente. Sí, la última intervención desde la mesa, Luciano. Pero yo no me identifico con un final tan triunfalista, lo siento. No, lo siento y ya me gustaría. Por lo que a mí respecta, insistiendo en lo que yo he querido decir, pero que a lo mejor no se ha entendido, yo creo que hay obras de teatro doblado. Y perdona que repita, pero es que es absolutamente necesario porque puede quedar una idea un tanto, por lo menos para mí, equivocada.
Hay obras escritas sobre la Biblia, pero el teatro es una cosa, es decir, la escritura teatral es una cosa y el teatro en el escenario para el espectador es otra cosa, y eso no se cumple. En segundo lugar, un dato concreto, solo yo te diría que efectivamente se publican 500 millones de Biblias. En Estados Unidos seguramente hay, pues a lo mejor 150.000 hoteles con 10, 20 o 40 o 100 habitaciones en cada hotel, en cada habitación una Biblia, y creo que, bueno, no puedo decir qué tanto por ciento de personas leen la Biblia esa noche, pero seguramente meten más monedas en la televisión para ver cierto tipo de películas que para ver la Biblia. No, por eso, creo que con las cifras... Eso no cabe la menor duda, pero que conviene cuando se trata de cifras... ¿Qué pasa con el Quijote? Claro, no, supongo que pasa con el Quijote, pero que cuando se trata de dar cifras y estadísticas, pues todos, claro, en este sentido debemos ser lo más, en la medida que tengamos datos objetivos, ofrecerlos, ¿verdad?, a la consideración general. Pues nada, muchas gracias. Un aviso de la organización y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Luciano García Lorenzo, Mariano de Paco y Jesús Rubio. Concluimos la 9ª sesión de ponencias y después de la pausa, a la que solamente robaré unos segundos, tenemos nuestra tercera y última sesión de comunicaciones. Voy a dar la indicación de las salas, algunas de ustedes ya las conocen, pensando en los que se han incorporado tarde y en un pequeño cambio que hay respecto al programa. Las salas 1 y 2 se encuentran en el edificio principal de Cilengua, sala de conferencias y biblioteca respectivamente. A las salas 3 y 4 se accede por el tercer piso del edificio principal de Cilengua. Y la sala 5, que inicialmente estaba previsto que fuese el auditorio de la hostería, se va a trasladar a esta misma sala donde estamos ahora. De modo que 1 y 2, edificio principal de Cilengua, 3 y 4, a través de la tercera planta, y la quinta será donde nos encontramos ahora. Muchas gracias.